Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 15 de junio de 2017. Vamos con los saludos para el cuchicheo que tengo acá a mi izquierda. Bueno, 13 años tenemos que Cuchicheando, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Buen día. Buen día. Buenos días para todos. Pueden saludar a dúo. Buenos días para todos. No, pues yo digo para todos. No, me copia hasta en eso. Digo, No, te digo porque después de tantos día años te voy a dejar afuera. No, pero ideológicamente te has venido cada vez más cerca a mí. No, jamás. Voy al otro lado de la Vos mesa. me ayudás a quedar siempre en la izquierda. No. Fernando Butazzoni, buen día. Hola, buen día. Y como invitado vuelve a esta mesa en la que ha participado tantas veces, Fernando Escriña. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo están todos? Un ¿Todo gusto bien? estar aquí, sí. Bueno, vamos. El equipo económico del gobierno presentó ayer a la bancada del Frente Amplio los lineamientos del proyecto de rendición de cuentas, donde prevé aumentos presupuestales para 2018 por 172 millones de dólares. Veamos. 62 millones van para la educación pública. 10 millones para abonar la primera cuota del acuerdo firmado con funcionarios del Poder Judicial por diferencias salariales. Y 100 millones son de incrementos de gastos que ya estaban previstos para 2018 en la anterior rendición de cuentas. Por otro lado, hay que sumar 100 millones de dólares de aumento no previsto del gasto en pasividades y 50 millones de mayores transferencias al servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas por no haberse aprobado el proyecto de ley con impuestos a las pasividades militares más altas. Del otro lado, se estima un crecimiento de la recaudación por el aumento del PBI de 200 millones de dólares y una pérdida de ingresos por no distribución de utilidades del Banco República Rentas Generales de 90 millones. Haciendo todas las cuentas, para que la rendición de cuentas resulte equilibrada, se necesita generar ingresos adicionales por 112 millones de dólares. Y a esos efectos, el Ministerio de Economía propone cambios tributarios. Introducción del IRPF a los ganadores de premios en juegos de azar y, por otro lado, IRAE a la banca de quinielas y tasa consular. En cuanto a la tasa consular, incremento de 3 puntos porcentuales en el caso de importaciones extra-Mercosur e incremento de 1 punto porcentual en el caso de importaciones de países del Mercosur. Ojalá los oyentes hayan podido seguir todos estos números. Era una forma resumida de plantear el tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo han visto esta rendición? Visto no la vimos, la escuchamos. Bueno, yo... Acá tengo el PowerPoint para quienes quieran disfrutarlo. El de Astori. Sí. Me sumergí en él durante largas horas anoche. Lo disfrutar tú con un tono de ironía, ¿no? No, hay que hincarle el diente. Hay que hincarle el diente, lleva. Pero lleva no es un disfrute, precisamente. Bueno, tiene una primera pregunta política muy grande, y es si están los votos para aprobar la rendición de cuentas. Parece que la UP le va a dar los votos para la parte de impositiva. Sí, Unidad Popular. Sí. Enrique Rubio. Exactamente. Parece que le va Eduardo Rubio, perdón. Bueno, entonces, ese es un primer aspecto que no es pequeño, ¿no? La segunda cosa, en cuanto a la distribución del gasto, a mí me parece, que trata de respetar, aún no en las proporciones, porque lo que ya salieron a decir los gremios de enseñanza es que para cumplir los aumentos de salarios que ellos se proponen no alcanza, a pesar de alcanzar el 5% de un PBI muy alto que tiene el Uruguay, proporcionalmente a la región, no alcanza. Y creo que algunas señales, por ejemplo, está claro que todo lo que sea obras públicas van a tener que salir de PPP, no está previsto, ¿no? El incremento que va a tener lo UPM, por ejemplo, va a tener que salir de PPP, porque no está absolutamente nada de eso previsto. Yo no tendría mayores diferencias con los aspectos distributivos. Sí creo que le falta una cosa que la gente la tiene, cuando digo la gente no es en general, pero que un sector muy importante de la población lo tiene planteado, que es, pero ¿y en qué vamos a ahorrar? ¿En qué vamos a bajar algo de lo que ha crecido de manera muy alta en todos los planos? Por otro lado, y con esto termino, creo que no tiene previsto, a pesar de muchos agoreros que
crecimiento de tarifas. Creo que en eso se ha estabilizado. Que los impuestos, bueno, como todos los impuestos, son discutibles, pero no afectan directamente, es decir, afectan a las que cobran premios, afectan, digamos, a la tasa consular, que no sé cómo se traslada después a los precios, no tengo idea, pero no son los impuestos más impopulares, ¿no? IRPF, IVA, no son esos impuestos. Ahora, el debate va a ser duro, difícil, pero a mí lo que me preocupa es que siempre terminamos discutiendo de números, de ajustes, de cosas, y nos cuesta tanto una discusión más estratégica sobre, bueno, a través del presupuesto, a través de la rendición de cuentas, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los grandes proyectos? ¿Cuáles son los grandes cambios? ¿Dónde está la esencia de un gobierno de izquierda? ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo comparto algunos aspectos finales que decía Esteban. La rendición de cuentas parece ser algo más de lo mismo. ¿Más de lo mismo en qué sentido? Seguimos discutiendo de números, por ejemplo, y se toma como uno de las grandes conquistas o atributos de esta rendición de cuentas las sumas importantes que se transfieren con destino a la educación. Pero la pregunta es, ¿qué educación tenemos? ¿Qué sistema de salud tenemos? ¿Cuál es la situación de seguridad que vive la República? Nada de eso se soluciona con números. Yo creo que la opinión pública a esta altura ya es consciente que por más que se vuelquen a determinados destinos más recursos, el problema no está allí, porque francamente la sociedad uruguaya, y el gobierno ha propuesto y así fue aprobado, sumas muy importantes con este destino. Sin embargo, las cosas no cambian. Hay una sensación que el Frente Amplio está en su propio laberinto, donde desde prácticamente su creación, la reivindicación parecía estar en el hecho de otorgar mayores partidas para determinados rubros, y cuando llega el gobierno también se divide en dos, entre los que ven o apuestan un programa de futuro para el país con algunas ideas concretas, más modernas, y aquellos que tienen encarcelado al Frente Amplio en ese laberinto del cual no se sale, donde todo parece solucionarse con más recursos. Bueno, yo creo que vaya si hay laberintos. No lo veo demasiado en el Frente Amplio. Yo creo que se han aplicado políticas con las cuales obviamente uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Claramente la oposición política, sobre todo el Partido Colorado y el Partido Nacional, están en absoluto desacuerdo, pero se han aplicado políticas que han, me parece, modificado de manera sustantiva la vida de cientos de miles de uruguayos, en justamente aquellos rubros en los que hablaba Escriña, seguridad. ¿Cuánto ganaba un policía hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años y cuánto gana hoy? Creo que en educación... ¿Pero qué seguridad tenemos y qué educación a eso? Yo creo que tenemos... A ver, hay un ejercicio... No iba a los números, que lo reconocí. Voy a cómo se gestiona eso. Hay yo creo, Fernando, que hay un ejercicio que es imposible, que es saber qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas desde el punto de vista político. Lo que yo creo que sí se puede hacer un ejercicio es saber dónde estaba, digamos, la sociedad uruguaya hace 5 años, hace 10 años, hace 35 años y dónde está hoy, en un mundo que ha cambiado muchísimo. Yo creo que la rendición de cuentas es cierto que es más de lo mismo, es decir, es el mantenimiento de una línea de conducción política y económica que tiene obviamente sus bemoles, porque yo sí, lo voy a decir con toda claridad, yo estoy de acuerdo en que se incremente el presupuesto para la educación. Lo que no estoy de acuerdo es que ese incremento sea básicamente para salarios. Yo también. Creo que cuando... Sí, es convenio salarial. Claro. En el caso del nuevo gasto, del que se agrega genuinamente en esta rendición de cuentas, para la ANEP son 50 millones de dólares. Convenio salarial. Es cierto que hay sectores del ámbito educativo que ganan poco, pero también es cierto que hay necesidades de otro tipo en un sistema educativo que ha crecido exponencialmente, que ha tenido crecimientos no solo cuantitativos, sino cualitativos. Estoy pensando en el plan Ceibal, pero estoy pensando en
cientos de obras nuevas que se han realizado para alojar esa nueva demanda que existe. Entonces, yo creo que la propuesta de rendición de cuentas, que ya se sabe que no cuenta con los votos de la oposición, es decir, prácticamente antes de conocer el proyecto ya han dicho que no lo van a votar. De todas maneras, aparentemente están los votos en diputados. Me parece que sostiene una línea cuando en realidad el año pasado, recordemos, todo el mundo temblaba de que la situación era económica, era de una fragilidad extrema, y el país podía desbarrancarse en una crisis económica sin fondo. Bueno, no ha habido crisis económica sin fondo, el crecimiento fue superior al esperado. El otro día el Uruguay emitió deuda y la recepción internacional a la misma hace pensar que la visión que tienen en el exterior de la sociedad uruguaya, de la economía uruguaya, de la estabilidad uruguaya es muy superior a la que tienen muchos uruguayos. Y los inversores uruguayos también. Claro, son todos síntomas que a mí me parece que tienen que ver con la rendición de cuentas. En cuanto a la actitud de la oposición, desde la audiencia nos anotan que quizás Fernando Amado vote el proyecto de rendición de cuentas o algunas partes importantes de él. De hecho, ayer lo insinuó con algunos comentarios que formuló. Dentro del Partido Colorado, sin duda que es el que está más cerca y ha tenido reuniones, ha tenido contactos a esos efectos, ¿no? La rendición de cuentas, continúa una línea que ha sido la línea de este gobierno y que yo diría que vista en el largo plazo, desde que los gobiernos del Frente están instalados, revela la falta de previsión y el derroche con que se vivieron los años felices de la bonanza. Muchas veces aquí discutimos con Esteban, que era un acérrimo defensor de la conducción económica, de que no se estaban tomando previsiones para lo que vendría, que algún día la bonanza terminaría, que el país seguía sin hacer las grandes obras de infraestructura, ni cambiar su matriz productiva, ni llevar adelante ninguno de los famosos proyectos que nos dijeron que venían desde la licuadora de gas hasta el puerto de aguas profundas. Ninguna de esas cosas se hizo, y por supuesto no se hizo la infraestructura necesaria en materia vial, la ferroviaria ni hablar, que es la que UPM pide. Es decir, llegamos a una rendición en donde prácticamente no hay dinero para inversiones, como bien dijeron aquí, es para salarios, para pagar más salarios, para alimentar ese monstruo de 300.000 empleados públicos, 50 o 60.000 más de los que había hace 10 años, a los que hay que pagar más y pagar más, sin exigirle mayores cosas a cambio, porque que yo sepa, ahora se van a dar aumentos a la enseñanza, pero no conozco ninguna propuesta o ningún proyecto que diga, bueno, muy bien, vamos a dar estos aumentos a cambio de... No, dame aumento porque me lo das. En todos los niveles de la enseñanza pasa eso. Entonces, me parece que terminar esta década de bonanza, sin ahorros, sin posibilidades de invertir, sin una regla fiscal que nos hubiera obligado en su momento a guardar, como es el caso de Chile, y tantas veces predicamos desde este micrófono, es decir, guardemos un poco para cuando no haya, es decir, lo que hace cualquier familia, Vamos, cuando vengan tiempos malos tengamos una base para poder invertir en cosas indispensables. Bueno, ahora estamos pidiendo a ver si alguien nos presta la plata para poder hacer cosas. Y por supuesto endeudándonos. A mí me hace mucha gracia cuando la gente festeja, uy, maravilloso, una emisión de bonos de no sé cuántos cientos de millones de dólares y en pesos. Qué suerte que tuvimos. Sí, lo pagarán las futuras generaciones. Estamos tomando deuda, nos estamos comprometiendo a pagar, o sea que yo no festejo nada. No festejo nada, sobre todo, repito, después de 10 años en que el gobierno tuvo una recaudación fiscal jamás vista y un auge en el país como hubo pocos en la historia. Dicen los que saben que nunca hubo un auge igual en la historia. Nos estamos endeudando más. Bueno, está agazapado para contestarte ahí al lado. Es bueno que reconozca Valenti, que nunca hubo un periodo de la historia del Uruguay de 13 años de crecimiento ininterrumpido. De precios internacionales como de crecimiento de los salarios, de crisis en el 2008 a nivel internacional, 100 veces peor que el efecto tequila, el efecto caipirinha y el efecto vodka, que justificó desbarranque del país. Segundo, yo creo que efectivamente si uno compara esta rendición de cuentas con la del año pasado, no solo en cifras, sino en situación, estamos en otra situación. Hay que reconocerlo. Yo que soy muy crítico en aspectos, sobre todo de imaginación, hay que reconocer, el año pasado estábamos realmente con todos los indicadores fuera de control, la inflación. A mí lo que me preocupa de la emisión de bonos, lo que me interesa, es que siendo en peso a 5 años, la gente acepta que la inflación en los próximos 5 años en el Uruguay está controlada, si no, no se mete. Y con el dólar planchado siempre la vas a controlar. No hay nada, absolutamente nada en este país, y además los inversores creen que va a ganar nuevo el Frente Amplio. Lo digo claramente, porque en esos 5 años
hay 3 de gobierno futuro. Por lo tanto, y hay muchos inversores institucionales uruguayos. La deuda externa uruguaya está en su mejor momento en cuanto a su especificación, en cuanto a su plazo y en cuanto a su proporción con el PBI. Vamos a decir las cosas como son. Me gustaría que estuviera en la menos. más alta de los últimos 15 años. No, en pesos absolutos, pero las deudas como todas las cosas. Comparado a la deuda nuestra con Estados Unidos es un poroto, pero no se hace. Se compara en proporción a lo que uno tiene. Y después, yo creo que el razonamiento, por lo menos a mí, yo vengo a esta mesa y escucho porque se traen otras opiniones que me interesan. Pero también tengo que analizar los datos de la realidad. Y los datos de la realidad es que, insisto, se dijo que se iba a incorporar menos funcionarios públicos. Espero los datos de cuánto vamos a ahorrar en el próximo 2018 por gente que se jubila. ¿Por qué? Porque eso es una señal no solo política, sino de eficiencia en la administración pública, que es fundamental. Y después espero, constato eso de que un proyecto gigantesco, que es el centro de la atención del gobierno, va a tener que tener una confianza de los inversores en la planta, porque eso funciona, la PPP funciona si alguien va a pagar los costos, ¿no? Pero yo creo que estamos en presencia, y eso nos tendría que alegrar a todos, porque independientemente, y no creo que eso nos cambie el panorama político a los frente amplistas, mirá lo que te digo. Hoy el tema económico, la previsibilidad y estabilidad, no son datos que en la economía conmueven a las masas. Y les voy a decir una cosa, yo estoy en contra de la frase de aquel asesor de Clinton que decía, es la economía, estúpido. No, es la economía transformada en política. Solo la economía no te cambia ningún país, sobre todo el Uruguay. Me extraña que también tú te pongas a vendernos UPM como el gran proyecto. No, yo lo tengo en cuenta. No hay otra cosa. Realidad, no la vendo. ¿Dónde está UPM? ¿Dónde está? Digo, es el único proyecto que tiene el gobierno, por lo visto. ¿Sí? Hay un elemento que decía Esteban, los inversores están convencidos que va a volver a ganar el Frente Amplio porque estamos hablando de un periodo de 5 años en esta emisión. Yo creo que, a diferencia de eso, yo creo que está convencido el inversor, que gane quien gane, hay determinados temas de los aspectos macroeconómicos fundamentalmente, que ya no se discuten. Incluso, por eso vuelvo al laberinto. ¿El laberinto del Frente Amplio cuál es? El laberinto del Frente Amplio es promover por un lado la inversión extranjera, con exoneraciones fiscales importantes, y esperar el 1 de mayo y vuelta al discurso de la lucha de clases. Hablar de la educación, de la importancia de la educación, y vuelta a las rendiciones de cuentas que no tienen para la educación más desarrollo que el salarial, a propósito de reivindicaciones legítimas de los gremios, pero que se reducen y se limitan a eso. La política es algo más que satisfacer los intereses particulares sumados todos ellos. La política precisamente es el interés general. Entonces, ¿dónde está reflejado el interés general? Particularmente, efectivamente, 13 años de crecimiento. Bueno sería que no hubiesen crecido los salarios y las pasividades. Bueno sería que en esta bonanza importante eso no hubiera sucedido. Ocurre que el gasto que se fue incrementando es el gasto cada vez más rígido, más funcionarios públicos, un sistema a través del MIDES de asistencia social que francamente lo ha transformado en un gasto rígido, donde además su eficacia es muy relativa. Entonces, pues, si uno pasa a raya los aspectos más importantes del discurso del Frente Amplio, encuentra esas contradicciones flagrantes, porque, digamos, se hace oposición a sí mismo internamente. Hay sectores que, francamente, viven en la década del 60, que no se han dado cuenta que el mundo cambió, y que además se encargan de decir, a nosotros nos hubiera gustado que, o no estamos de acuerdo que, pero terminan votando y terminan sin darnos una visión del país que se viene, un país que está envejecido, un país donde las tecnologías son las que van a manejar, y concluyo en esto, el plan Ceibal es una muestra. Para poder aplicarlo, hubo que, comillas, jopearse a toda la estructura de la educación. ¿Qué está marcando eso?
¿Cuándo vamos a discutir la utilidad del cogobierno? ¿Cuándo vamos a discutir el tema de lo que está sucediendo hoy, que la gente paga aparte por salud porque sabe que el sistema ya no le satisface? Te veo abatido, y Fernando por seguridad. Butazzoni, mientras escuchás a Fernando Escriñe. No, porque si pasamos a hablar de la rendición de cuentas a las contradicciones internas del Frente Amplio, que vaya si las tiene, y yo diría más, afortunadamente las tiene. Como afortunadamente las tienen los demás partidos políticos, y vaya si las tienen también. Es decir, pero no gobernamos. yo creo, ¿perdón? Pero no gobernamos, que es la gran diferencia. No gobiernan ahora. En su momento gobernaron. Tenían contradicciones. Claro, en épocas que no eran de bonanza, eran de grave Pero crisis. nosotros Sí, señor. podemos dar una crisis. Grave Sufrieron, ¿Cómo mirar sufrieron. la fiambrera desde abajo? Ahora, ¿Cómo mirar la fiambrera? Bueno, La fiambrera desde abajo, ¿cómo hace el gato? Valenti tiene la capacidad de distorsionar cualquier debate. Hay varios acá que te distraen cuando hablas, Fernando. Sí, también, pero hay Antonio varios. lo hace porque teme mis Tu espada. Temo mis su lengua. latiguillos. En el caso de Esteban es fuego amigo. Yo lo que digo es, acá hay una rendición de cuentas que va por determinado camino que no es novedoso. Muchas veces se le criticó al gobierno imprevisibilidad, falta de, digamos, de claridad en los rumbos, etcétera. Esta rendición de cuentas es claramente continuista, por decirlo de alguna manera. Y a mí me parece que es correcto. Y vuelvo a repetir las críticas con respecto al gasto en educación. Yo creo que el gasto en educación todavía debería ser mayor. Ahora, no puede ser que el gasto en educación sea un gasto estrictamente salarial. Y porque no hay inversión, porque en esta rendición de cuentas inversión verás muy poca inversión. hay. Por favor, Sí. con las Inversión necesidades hay que el en país, muchas cosas. con las Fernando, necesidades que yo no tiene me el voy del país tema, en quiero Hablan materia. de a uno, si Sí. hablan de a uno es mucho Yo mejor. quiero la gente aclarar entiende. que no me voy del tema. Cuando yo hablo de la educación, pienso en la clase media que hoy está pagando colegios de baja calidad, digamos las cosas como son, en muchos barrios donde han florecido, me refiero a colegios donde la clase media tiene que llevar a sus hijos porque sabe que la educación pública, que probablemente le daría una educación de mejor calidad, sabe que no se la van a dar, o porque no tiene los días suficientes de clase, etcétera. Igual, En fin, Vamos cerrando igual, este tema. igual que la seguridad. Vamos cerrando. Si hay un negocio que ha funcionado en el país es el florecimiento de las empresas de seguridad. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se dice y de todo el dinero invertido en seguridad, el crimen sigue estando en la calle. Los robos se dan a la hora del día y las rapiñas también. Me doy cuenta todo lo que queda por hacer. Sí. todo lo que la Todo lo que rendición no de se ha hecho. cuentas, implica de cambio en relación a la muy difícil situación que teníamos el año pasado. Vamos cerrando por hoy el tratamiento de rendición de cuentas, un tema que nos va a acompañar durante semanas, meses. Simplemente agrego, porque me da la impresión de que entre ayer y anteayer, cuando empezaron a salir los primeros números, no se puso suficiente foco en esto. El ministro Danilo Astori y el PowerPoint que presentó es muy enfático en un problema que estamos teniendo con la seguridad social. Yo dije que hay 100 millones de dólares de aumento no previsto del gasto en pasividades. Y el PowerPoint enfatiza mucho eso. Las prestaciones de seguridad social vienen creciendo muy por encima de lo proyectado, se plantea. El número de jubilaciones creció 23% entre 2008 y 2016, resultado de la ley de flexibilización, y sigue aumentando por encima de las proyecciones del propio BPS. Las altas jubilatorias por incapacidad total han crecido significativamente. 1 de cada 5 personas que se jubila lo hace por invalidez. El gasto total en jubilaciones crece fuertemente, no solo por el aumento del número de jubilados, sino también por la suba de las pasividades. En 2017, este año, van a subir 11,7% contra un IPC que aumentará 6,5% en promedio. Esto provoca un aumento de gasto permanente de 100 millones de dólares por encima de lo previsto en la rendición de cuentas del año pasado. 2 puntos del producto. Acá hay un factor de descontrol que el propio Ministerio de Economía está marcando, ¿no? O sea, nadie podrá negar, está bueno que aumenten las Es una pasividades. bomba para el futuro. Pero, perdón. Parecería que esto se fue de lo que estaba programado, ¿no? Pero esto que se conversa ahora y que se alarma ahora, por eso yo hablaba hace un ratito de la sociedad envejecida, me refería a este aspecto. ¿Qué pasa? ¿En el Uruguay reformamos la Constitución de la República? ¿O nos olvidamos de eso? Para indexar las pasividades. ¿O nos olvidamos de eso?
o nos olvidamos de cómo se castigaba a los políticos que advertían que este tipo de cosas podía pasar. Entonces ese es un factor, pero y no el yo único. Me temo, no el único. Acá habla también de la ley de flexibilización, también. por ejemplo, ¿no? No, y la edad de la jubilación. La jubilación aumentaron por encima de los salarios. Y las jubilaciones por incapacidad, que han crecido. Que esto va de la mano con las certificaciones médicas, etcétera, y todo lo que todos sabemos. Y con mucha gente, que se ha jubilado que de otra manera no se hubiera jubilado porque o estaba en negro o no se aportaba a la caja. No, pero no voy a quiero remarcar, lo que yo quiero remarcar. No voy a discutir eso. Es más, yo reconozco que se ha formalizado. Pero cada día vamos a ser más prisioneros de los jubilados desde el punto de vista del pero eso es la medida en que llegamos. Pero yo quiero remarcar una cosa acá. Por eso digo, da para análisis bastante más a fondo. El Ministerio de Economía dice: esto se fue de lo previsto en la rendición de cuentas del año pasado. O sea, en un año se le generó un desfasaje de 100 millones de dólares que no estaba previsto. ¿Tuvo impacto eso desde el punto de vista político? No. Entonces, ahora la pregunta es, ¿tuvo impacto desde el punto de vista social? Sí, claro. Pero hay que pagarlo, ¿no? Pero la pobreza no está en los sectores más mayores, ¿quién lo tiene que pagar? Miren esta comparación nada más, ¿no? El gasto en pasividades por encima de lo previsto en la rendición de cuentas, por encima de lo previsto por el BPS, 100 millones de dólares, es casi lo mismo que se va a poner de impuestos nuevos, 112 millones. Es casi lo mismo. Y falta la caja militar. Bueno, pero ojo con la caja militar, que es una bomba de humo también. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.